¿por qué no decidiste decir, sabes qué, conozco un par de artistas, voy a ser su manager, voy a sacar mis 30% y voy a estar andando con ellos, viviendo la vida loca? ¿O voy a ser el promotor, organizar las mejores pedas? ¿Me entiendes? Y todo nuestro entorno esto está hecho para personas sin disabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las barreras más frecuentes que vos encuentras o ustedes encuentran e intentan eliminar? Primero te diría la actitud. Mucha gente dice, yo quiero ayudar, quiero transformar Guatemala, pero a veces no saben cómo. Aquí hay un lugar donde lo pueden hacer, básicamente. Buenos días amigos, bienvenidos a Los Grandes. Hoy tenemos Luis Villegas, el fundador de Social Tickets y el director de desarrollo en Centromur, lo cual es un hospital para niños de que vamos a hablar un montón. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, mija, por tenerme acá y por este espacio. Vos sabes que eres el primero no guatemalteco acá en el podcast, por fin logré. Bueno, es un honor, aunque ya también un poco chapín, ya llevo un par de años. ¿Te importaron también? Escuché. Sí, también me importó una chapina hace 9 años. Ya llevo 9 años viviendo acá en Guatemala y feliz ya, con familia. Sí, ¿y cómo pasó eso? Pues mira, mi esposa Chapina fue a estudiar 6 meses en Bogotá. Estaba viviendo con 2 personas que me la presentaron hace ya 14 años. Para mí era solo salir de rumba sin saber que eso iba a cambiar mi vida y que 14 años después acá iba a estar. Pero feliz de estar en Guatemala y de estar pues contribuyendo a este país, la verdad. ¿Y qué tan diferente Guatemala a Colombia, pues? Mira, hay varias diferencias, pero en términos de personas somos muy similares. Las personas acá en Guatemala son cálidas, son buena gente, son trabajadoras, pues igual que en Colombia. Diferencias más que todo en que quizás en Colombia puedes caminar un poco más, pues digo, también con ciertos límites, pero esas serían como las diferencias, lo que extraño un poco de Colombia, tomar el servicio público, esos temas. Pero de resto son muy similares. Sí. ¿Y no te hace falta Bogotá y la lluvia? No, quizás tienen más opciones en ciertas áreas. Hay conciertos que no vienen acá, pero que van a Colombia, van a Bogotá. Quizás en esa área, pero de resto soy feliz, la verdad. Soy feliz, no me puedo quejar. Ya, prueba de eso es que acá estoy, acá sigo. Venía por 2 años y ya van 9, entonces acá seguimos. ¿Cómo fue la discusión? O sea, tu mujer vino a Bogotá y no le gustó para nada, entonces te trajo... ¿O? Mira, ella fue hace 14 años, pero eran solo por 6 meses. Ah, ok. Entonces estuvimos saliendo esos 6 meses que ella estuvo en Bogotá y pensábamos que era solo un amor de verano de 6 meses, sin saber que íbamos a estar 4 años a distancia. De hecho, fueron 2 años sin vernos mientras yo hacía mi maestría, todo eso, pero seguíamos en contacto todos los días. Y luego de los 4 años, de los 2 años que nos volvimos a ver, dijimos, pues, es como si hubiera pasado un mes, así que... Oh, this is it. This is it. Entonces, más bien, casémonos. Ya luego entraron las discusiones de quién se mueve a dónde. Pues nos movimos acá porque ella quería aplicar a su maestría desde Guatemala. Pues yo ya había hecho la mía, entonces tampoco había mucho enredo, sabía que quería estar con ella independientemente de dónde fuera, entonces así fue que terminé en Guatemala. Y entonces vos, viniendo a Guatemala, o sea, ¿tú realmente empezaste tu carrera después de la maestría acá? Después de mi maestría es en gestión de música y entretenimiento, que la hice en Inglaterra. Sí trabajé en Bogotá en producción de conciertos y en la empresa más grande de cine en Colombia, montando la tiquetera para conciertos y para cultura. Y en ese proceso es que ya decido venirme para Guatemala. El primer temor que tenía mi hija era, o que teníamos, porque mi esposa también decía, bueno, vas a venir a Guatemala, ¿dónde vas a trabajar en la industria que te apasiona? Y vine sin trabajo, sin nada, solo con las 2 maletas con las que vine a crear la industria. A crear dónde podía trabajar. Y ahí fue que en ese caminar, pues bueno, me encontré con personas que me abrieron las puertas y que, pues, gracias a Dios, ahí empezamos a construir. No, pero eso me fascina mucho porque vos te construiste tu propio camino, tu propio puesto, tu propia empresa, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
Pues mira, cuando llegué a Guatemala empecé a trabajar con otras empresas de la industria de entretenimiento. Los primeros pasos fue aprender cómo se hacen las cosas acá en Guatemala. Yo soy una persona que no cree que lo sabe todo. Puedo saber cómo suceden ciertas cosas, pero hay que aprender las particularidades del país. Creo que vos también lo has vivido acá. Y así fue como empecé a trabajar. Luego en ese tiempo pues aprendí que habían otras oportunidades y que las cosas también podían hacerse de otras formas en la industria, y fue cuando creé la tiquetera que se llama Social Tickets. ¿Por qué Social Tickets? En una discusión de cómo podíamos generar fondos para hacer proyectos sociales, precisamente con mi esposa, lo primero que queríamos hacer eran cómo podemos hacer eventos que sean accesibles para personas con discapacidad. Muy pocas personas financian este tipo de proyectos o acciones en las cuales tú tienes, por ejemplo, un musical. Y si una persona ciega quiere ir a ese musical, que tenga las facilidades para eliminar esas barreras que tiene por su condición de discapacidad y que pudiera ir. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ¿qué industrias pueden generar los recursos para financiar estos proyectos? ¿Y qué sabemos hacer que pueda contribuir a ello? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una tiquetera? La gente va a pagar un fee, como lo paga hoy en día para otros eventos, y con ese fee, en vez de lucrar sobre ese fee, lo que hacemos es donarlo, contribuirlo a los proyectos que creemos que pueden pues, construir una mejor Guatemala y ayudar a ciertas comunidades. Y en ese camino encontramos otros proyectos. O sea, empezamos a ayudar con personas con discapacidad, a tener teatro accesible, por ejemplo. Seguimos en ese camino. Por ejemplo, pues en mayo tenemos una función de Otelo adaptado para personas con discapacidad. Pero también encontramos otro proyecto como un hospital pediátrico, en el cual también dijimos, bueno, ¿por qué no podemos también contribuir y que la gente, el consumidor, decida a qué quiere ayudar? Y la idea no es tener esos dos proyectos, la idea es que si alguien más tiene un proyecto social que considere que la gente puede apoyar a través de la tiquetera, pues que no lo comparta. Y ahí la gente puede decidir, yo quiero ayudar a X o Y. Okay. Mira, pero regresando a la industria, explícame un poco cómo funciona, porque como una persona que está fuera del negocio, o sea, yo disfruto conciertos, disfruto eventos, disfruto fiestas, que sea, ¿verdad? Y a un teatro, pero no sé cómo funciona por atrás. Y si yo decido hoy, digo, ¿sabes qué? Vos conocés el manager de Nicky Jam porque es colombiano, ¿verdad? Y Industria Inc. y todo eso, entonces lo quieres llevar acá. ¿Qué pasa? Básicamente hay diferentes roles dentro de la industria. El rol que hace el contacto con el artista y lo contrata se llama promotor. Ese es el promotor de eventos. Entonces ese promotor negocia con dos tipos de industria, en el sentido de, o con un agente de conciertos que tiene toda la gira para un artista, llámese, por ejemplo, Live Nation o este tipo de organizaciones que tienen toda la gira para todo el mundo. Entonces, Live Nation o quien sea, ¿verdad? La organización negocia con el artista toda la gira. Toda la gira. Entonces es como... Compra, ¿verdad?, todas las fechas. Entonces ahí está, el artista le dice, mira, tal fecha tienes que estar ahí, allá, y ellos solamente andan, ya no tienen que hacer nada. Exactamente. Entonces este agente lo que hace es negociar localmente con los diferentes promotores. Okay. Entonces luego este promotor necesita diferentes proveedores para cada necesidad. Entonces necesita una empresa que le ayude a producir el sonido, el video, el audio. Si el artista no trae, por ejemplo, esos equipos. Algunos artistas vienen con avión, con cierta infraestructura, otros no. Necesita otro proveedor, por ejemplo, para llevar la logística de los accesos del evento, y necesita otro proveedor, por ejemplo, para distribuir y facilitar la comercialización de sus entradas. Entonces, es ahí, en ese rol donde Social Tickets busca apoyar a la industria y tener un comercio justo dentro de esa comercialización. Entonces vos trabajas con los promotores. Exactamente. ¿No trabajas con los agentes o con los managers de las personas? No, trabajamos directamente con los promotores acá, y nuestra labor principalmente que estamos haciendo es también apoyar a los pequeños promotores. Okay. O sea, hay promotores que quizás es muy difícil trabajar con tiqueteras porque el costo es muy alto, porque el servicio no es el adecuado. Entonces, una de las cosas que yo también hice cuando llegué a Guatemala es cómo podemos ayudar a estos pequeños, medianos promotores a tener visibilidad, a facilitarles su venta. Muchos promotores venden por WhatsApp. ¿Hasta ahí?
con depósitos a sus cuentas bancarias. Entonces es decirles, miren, hay que profesionalizar esa forma de vender porque no solo te va a ayudar a tener un orden, sino que también te ayuda a tener un mayor alcance y pues al fin de cuentas pues que sean financieramente más viables. Y aparte, esos pequeños crecen y después son mejores clientes, traen mayores actos. Exacto, y es facilitarles y que se dediquen a lo que saben hacer mejor y que es más importante, que es el contenido cultural. O sea, esos promotores les toca vender, les toca recibir la plata, enviar una entrada, les toca hacer todo. Entonces un poco Social Tickets también trata de, tengo promotores que me dicen, Luis, no tengo forma de cubrir los gastos, pues bueno, también podemos apoyar y esa es también la razón de Social Tickets. Algunos eventos nos ayudan también a invertir en el sentido de que no te preocupes, te vamos a apoyar, no pagues nada en esta ocasión, pero organicemos la industria y ayudémosle a los clientes también a comprar. ¿Cuál fue la decisión que te ha dirigido a este rumbo? Porque obviamente estás estudiando tu maestría en entretenimiento y gerencia y todo esto. ¿Y por qué no decidiste decir, sabes qué, conozco un par de artistas, voy a ser su manager, voy a sacar mis 30% y voy a estar andando con ellos, viviendo la vida loca? ¿O voy a ser el promotor, organizar las mejores pedas? ¿Entiendes? Como... Mira, cuando yo decidí, yo trabajaba en una multinacional holandesa, corporativo, organizado en su forma de... Y me encantaba, duré 6 años trabajando allí, pero no era la industria que quizás me apasionara como me apasiona la cultura, básicamente. Y cuando decidí estudiar Music Management, lo decidí para ser manager de artistas, en realidad. Pero la industria me fue llevando a que, como aprendí de esta forma de administrar de una multinacional, vi que manejar eventos, conciertos con ese know-how hacía falta también en la industria. Yo soy muy estructurado porque vengo de esa escuela, entonces eso es un poco lo que la vida me ha llevado como decir, no, en eventos, en esa organización es la que puedo aportar más a la cultura. Ahí y viste como que hacía falta lo que tú sabías hacer. Exacto, creo que las habilidades para manejar artistas son muy particulares en el sentido en que son otras que quizás yo no tengo otras. Y ahí es otro mundo. Pues otro mundo. Hay que manejar al artista, sí. ¿Verdad? Es otro mundo que es admirable también. O sea, tengo amigos que son managers de artistas, son desarrolladores de artistas que admiro bastante, pero definitivamente son otro perfil de personas. Yo siento que tengo otras habilidades como para administrar estos proyectos, conciertos grandes y en eso es. Si ves esas personas, ¿qué necesita una persona para ser un manager? Wow, siento que aparte de tener mucha inteligencia emocional para manejar los artistas, porque es a veces difícil, mucho conocimiento de las tendencias de la industria, definitivamente. Tienen que tener ese feeling. Las personas que conozco que lo hacen lo mejor posible y que cuando veo que artistas están empezando a desarrollar, los admiro porque es algo que no está pegando en ese momento, pero que termina pegando en X periodo de tiempo. Y te digo artistas que ahorita venden 40,000 personas en cada lugar que van, pero que cuando las conocí llenaban una discoteca de 500 personas, 1,000 personas. Para mí esa sensibilidad es algo que no se puede explicar. Y luego ser muy buenos en lo que hacen, cerrando esos negocios, ser comerciantes de contenido cultural. Sí. Pero ese feeling es algo que no se puede explicar de la industria. Esos dedos en el látigo del mercado. Sí. Estas personas que conozco sí tienen ese olfato que los hace únicos. Y que conozco varios y todos tienen esa particularidad. Y para organizar un concierto, porque muchos amigos míos en la U organizaron fiestas y fueron promotores, ¿verdad? Porque, obvio, si lleno a una discoteca con gente, no solamente me pagan, pero también, pues, soy de reír a la fiesta, entonces muchos lo disfrutaron. Pero siempre fue un pasatiempo. ¿Cómo eso se convierte en un negocio? No solamente en, pues, un pasatiempo, un hobby. ¿Cómo se convierte eso en
realmente un jale, un negocio? Básicamente es profesionalizar esta industria en el sentido de que verlo como cualquier negocio, que hay que tener un presupuesto, hay unos proveedores, que tener ese análisis financiero. Por ejemplo, una de las cosas que yo más hago son análisis de sensibilidad financiera de proyectos culturales. Entender, por ejemplo, que si un artista vale X, la producción de ese show vale Y, qué necesito para que sea rentable y si sucede X o Y variable, cómo impacta eso en el negocio de hacer un concierto. Esa es una de las cosas que yo más hago para personas acá, pero principalmente para personas en el exterior, es ese análisis financiero de sensibilidad. Pero es eso, es profesionalizarlo. Mucha gente contrata a proveedores sin saber cuál es el impacto o hacía eventos sin saber cuál era su punto de equilibrio. Y he visto y he conocido muchos promotores que quizás son muy arriesgados, o a veces vendes un show y ves que ya casi sold out, abres otra fecha y quizás la otra fecha no funciona tanto. Entonces, esas particularidades son las que uno dice, bueno, quédate con una, quizás vas a ganar más plata que quizás haces dos. Pero esa profesionalización es la que cada vez va mejorando, definitivamente. Cada vez es una industria que más se organiza. Y Guatemala lo puedes ver, o sea, hay promotores cada vez mucho más estructurados, no solo por el tamaño, hay promotores pequeños que son súper estructurados que admiro bastante. Y si tienes que ver ese análisis financiero, usualmente llegamos a los costos. ¿Cuáles son los puntos que mueven el presupuesto de una show? ¿Cuáles son las cosas en que, pues, si no te funciona, pues no te va a funcionar? Hay un tema que pega mucho en Guatemala, principalmente que no hay una ley de espectáculos públicos. Esa es una de las cosas que yo creo que es importante en Guatemala, que sí hay en otros países. Si nos vamos, por ejemplo, a Colombia, cuando la industria tuvo mayor dinamización fue cuando entró en vigor la ley de espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque hay muchos impuestos o muchas regalías en Guatemala que se pagan sobre la capacidad del evento, no sobre lo que terminas ocupando. La diferencia, puedes hacer un concierto de una capacidad de 20,000 personas, pues eso no quiere decir que has vendido 20,000 personas, pero si estás pagando los impuestos, las regalías sobre 20,000 personas. Y es ahí donde los presupuestos y hacer un concierto o un evento en Guatemala pues termina siendo mucho más difícil porque tienes la vara más alta para llevarlo a punto de equilibrio. Tu vara es 100%. Exactamente, entonces mientras que debería ser, no, mira, voy a pagar sobre lo que terminé vendiendo. Obviamente tienen que haber sistemas de fiscalización y de auditoría de que lo que se presenta es la realidad, pero ese es uno de los rubros que más pega. Haces un evento y terminas pagando más en impuestos que lo que terminas haciendo de tu evento. Entonces ahí es donde uno dice, no me ayudan para promover cultura, básicamente. ¿Y cuáles son los errores financieramente hablando ahorita que muchos de los promotores hacen en su principio, ¿verdad? Porque cada uno nos quemamos con algunas cosas, pero ¿cuáles son los hoyos donde mucha gente cae cuando planea un evento? Mucho es en cash flow. Yo siento que muchos de los grandes problemas es en cash flow. A veces cuando los promotores quieren hacer un evento, creen que van a tener el cash flow fácil y en el tiempo en lo que lo necesitan. Entonces muchos promotores se lanzan a hacer un evento sin tener el capital suficiente, como si no fueran a recibir un centavo del concierto. Ese es el principal problema que yo he visto en el tiempo. Es que tú dices, voy a hacer un show que debería vender $500,000, pero si el show cuesta $400,000, si tú no tienes ese capital y las ventas no van como tú esperas que vayan, es donde empiezan a ver los problemas. Principalmente de flujo. Puede que termines vendiendo los $500,000, pero como no los vendes en el tiempo que necesitas, es donde se genera más estrés en la industria. Porque no vas a poder pagar a los proveedores. Exactamente. Entonces, para mí el principal reto es el de cash flow. Muchos eventos darán, muchos eventos no darán, pero que cuando un promotor se mete a hacer un proyecto o a este negocio es, bueno, pues quizás no tengo el cash flow para hacer uno de 500, pues hagamos uno más pequeño y empezar a ir creciendo esa base, pero siempre desde la visión o desde el punto de vista en que puedo no tener ese ingreso que estoy proyectando. Y ese es como
la piedra que yo siempre he visto en la mayoría de promotores que han tenido inconvenientes, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre organizar un concierto para un artista local o cuando viene un superstar global o una estrella internacional, ¿verdad? Que tiene otros requerimientos, otra gente, o sea, todos están emocionados por ir al concierto, entonces es otra dinámica, otra campaña y todo esto. ¿Qué tan diferente es organizar esos dos eventos, esos dos niveles del negocio? Yo creo que desde el término de organización no debería haber ninguna diferencia, lo único que cambia es la capacidad. O sea, no es lo mismo obviamente que venga Karol G, pues lleva una dificultad en escenarios, lleva una magnitud de gente diferente, pero por ejemplo un evento como Miel San Marcos, es un evento que se hace en Cayalá, que alguien diría, bueno, es Miel San Marcos ha vendido un Madison Square Garden, quizás no es la persona más conocida, pero te llena 30,000 personas. Pero un evento de 1,000 personas debería tener la misma calidad en los camerinos, en los accesos, en todo su proceso, como lo lleva un evento de gran magnitud. Y es a veces donde ahí se pierde un poco creer que un evento pequeño pues no debe tener ese nivel de detalle, ese nivel de calidad que un evento grande. Lo único que, pues acá necesito X cantidad de personas, acá necesito esa cantidad de personas, pero básicamente es la única diferencia. Entonces, si lo entiendo bien, lo que realmente quieres es llegar a ese nivel para poder organizar las cosas grandes, porque lo haces igual, el mismo nivel de trabajo, el mismo nivel misma cantidad de actividades, las mismas cosas. Y el tema es estructura, es que uno entender que no, pues vas a necesitar cada vez más estructura para manejar, no es lo mismo manejar Cirque du Soleil, que viajan 130 personas, 25 contenedores, que hacer un concierto quizás en el Teatro Nacional, acústico. A ver, es diferente, pues obviamente vas a manejar, pero la clave es, bueno, qué estructura necesitas para manejar ese nivel de shows y el nivel de shows del Teatro Nacional. Pero si me preguntas a mí, es un tema de estructura, es que sepas que igual hay que hacer importación de equipos temporales, igual vas a necesitar alojarla en un lugar, vas a necesitar una suite o vas a necesitar un hotel. Por ejemplo, ahorita tenemos un artista que me dice, no Luis, no necesito suites, necesito solo habitación en la que sea más sencilla, no me enredo. Pero el proceso es exactamente el mismo. Hay que adquirir un servicio o un producto y hay que hacerlo bien. Yo soy mucho de buscar opciones y comparar siempre las opciones que hay y hacer los procesos como una multinacional, básicamente. Y eso es lo que creo que a veces hace falta un poco en la industria. Hay un tema que siempre me ha interesado, o sea, cada artista, ¿verdad? Si llamas con su manager o si ves los artículos en periódicos, tiene un precio, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Quieres Beyoncé en tu cumpleaños? Lo puedes tener, solamente el price tag es un poquito alto. ¿Cómo funciona eso en el mundo de, digamos, eventos privados o eventos que tú quieres hacer de una forma? Por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Quiero que venga Carlos Vives, pero ¿sabes qué? Lo quiero acústico y solamente para 500 personas. ¿Cómo organizas ese tipo de evento que no es parte de la gira? Que tú dibujas en tu mente como pues, un promotor o un organizador o un insider de la industria y dices, ¿sabes qué? Eso va a pegar, le voy a cobrar $5,000 a cada uno de los 100 invitados que van a venir, así me cubre todo. ¿Pasan esas cosas? Sí, pasa, y pasa más seguido de lo que uno cree. Muchas veces vienen artistas que uno pues, nunca se entera. A bodas, a eventos privados, lanzamientos de producto. Sí sucede. Básicamente ahí lo que uno hace es hablar con la agencia del artista y buscar esa fecha, si está disponible, no está disponible y obviamente qué fee tiene para un evento que es privado, que es diferente el fee al que es público. En los eventos públicos ya los artistas grandes normalmente tienen dos componentes, tienen un garantizado y por lo general los artistas grandes ya tienen un revenue share del show. Entonces esa es la gran diferencia. Mientras que en un evento privado pues te van a pedir un fee por tocar. Y básicamente es eso. Y como artista, ¿cómo vos ganas del evento? O sea, obviamente tienes un fee, ¿verdad? Algunos tienen una participación de las ganancias, ¿verdad?
hay merchandise. No sé cómo funcionan todas esas ramas. Cada artista tiene su propia negociación, pero lo que más sucede ahorita es que los artistas grandes tienen un revenue share del concierto como tal, o el promotor. Por ejemplo, viene Live Nation con un artista, lo más seguro es que Live Nation o la agencia te va a decir, bueno, yo también quiero un porcentaje del box office, o de las ventas de las entradas. Básicamente es eso, pero luego venta de bebidas, principalmente, todo eso se queda en el promotor local por lo general, pero cada negociación puede ser un mundo totalmente diferente. Y ahí es donde llego un poco más con tu negocio en particular. Perdón por alejarme un poco, pero quisiera entender el contexto, dónde te mueves. Porque, por ejemplo, si te vas a todos los conciertos, ves que el concierto está patrocinado por alguien. Después tienes mesas de alguien más. Después alguien más vende bebidas. Alguien más vende comida. Alguien más vende t-shirts. Y no sé, que alguien más lleva el stand VIP. ¿Cómo funciona ese rollo de patrocinamiento? Básicamente hay que entender que las personas que van a eventos pues son consumidores que pueden pueden apelar a una u otra marca. Entonces ahí es donde los patrocinadores tratan de hacer experiencias o de impulsar consumo de productos para que o los prueben o se queden ya luego consumiéndolos durante ese tiempo. Entonces los patrocinadores básicamente normalmente quieren un espacio en el cual invitar a clientes especiales o hacer giveaways con colocación de productos y luego obviamente que el consumo de sus marcas pues se quede dentro del evento. Y ahí es donde vemos una cerveza, que solo se puede consumir esa cerveza, o bebidas sin alcohol, comida. Y básicamente ese es el interés de las marcas, es posicionamiento de marca y muchos pues también obviamente tener un retorno de inversión sobre ese patrocinio. Y una de las cosas más importantes es tener claridad de las expectativas que tienen las marcas. Entonces, si una marca va a patrocinar $100,000, ¿cuánto es su retorno en intangible? Es decir, en posicionamiento de marca, y cuánto es en tangible. En tangible es, coloqué 1,000 tarjetas de crédito porque solo esas personas pueden acceder a la preventa. Perfecto, ahí tienes una tangibilización sobre la vida útil de ese tarjetaviente que te genera a la institución financiera. O compra un six-pack de X bebida y te damos una entrada. Pues ahí estás tangibilizando el retorno de inversión de ese patrocinio. Entonces los patrocinadores es importante que tengan claras pues, cuáles son sus objetivos, cuánto de lo que están dando van a recibir en intangible y cuánto en tangible. Y lo están calculando, lo están viendo en sus sistemas. No podría decirte cómo lo hace cada promotor, porque cada promotor presenta sus resultados. Los eventos que yo he trabajado, si buscamos compartirles todos estos reportes y primero establecer los objetivos desde un inicio y luego, después del evento, presentarles, bueno, estos fueron los resultados y empezar a hacer un análisis honesto de fue un buen patrocinio, quizás no se obtuvieron los resultados adecuados, ¿qué podemos hacer mejor para hacerlo? Ok, un caso muy en particular. Viene una empresa, digamos, de tarjeta de crédito. Ese es un muy buen caso que no es tal vez tangible como cerveza. O sea, si viene una cervecería, puedes ver cuántas cervezas se vendieron, bueno o malo, ¿verdad? Ahí estamos. Pero tarjeta de crédito, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo calculo la exposición de la marca, lo intangible que mi banco estuvo aquí? ¿Cómo calculo el retorno que invité a los clientes VIP? Son varias cosas, ¿verdad? Son varias y la parte intangible es muy difícil medir, pero lo que tiene es normalmente que una localidad tiene el nombre de la marca de la tarjeta, y esa parte intangible es la más compleja porque no puedes decir voy a recibir X o Y. Lo único ahí en la parte tangible con una tarjeta de crédito es, bueno, ¿cuántas transacciones tuvimos con esa franquicia? La adquirencia, por ejemplo, si normalmente cuando patrocinan tienes que utilizar X o Y institución financiera, entonces todo el procesamiento de tarjetas pues tiene un costo, del lado de ellos precisa
pues cuál es el retorno. ¿Cuántas nuevas tarjetas fueron emitidas, por ejemplo? Eso también lo pueden, porque hay el cálculo, es que normalmente cuando tú colocas una tarjeta, tú sabes durante cuánto tiempo de vida es el consumo y cuál es el ingreso, pues cuál es el lifetime value de ese usuario de tarjeta. Ok, entendido. Y ahorita, ¿cómo funciona este pues negocio en el tema de el venue como tal? O sea, digamos, Cayala acá tiene patrocinadores. Después la gira tiene patrocinadores. Después el promotor tiene patrocinadores. ¿Cómo funciona la negociación entre, pues, quién es el rey del concierto, dónde se van a colocar las cosas? Yo lo dividiría en dos. En Guatemala aún no hay un venue que esté patrocinado por alguien como tal. Sí sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un venue y si tú tienes un patrocinador, pues lo más seguro es que no vas a poder utilizar otro patrocinador dentro de tu evento. En Guatemala eso todavía no sucede. El promotor tiene total libertad de cerrar los patrocinadores que quiera cerrar a beneficio de su proyecto. Entonces ahorita no hay una limitación tan fuerte. Lo más seguro es que si hay un venue, que si patrocine una marca, que luego tenga su propia tiquetera, etcétera, ya es donde ciertas restricciones van a empezar a suceder y tú como promotor vas a decidir si trabajas en ese venue por las facilidades que tiene o prefieres utilizar otro venue para tener otros ingresos de otros negocios. Esa es una de lo que ahorita en Guatemala no pasa, pero por ejemplo en Bogotá, el Movistar Arena, o sea, pues ya tiene una marca, que otra empresa de telecomunicación patrocine un evento, es muy difícil porque dentro de la negociación del lugar tú ya tienes ciertos beneficios para los usuarios de Movistar, entonces ahí es donde empiezan ciertas restricciones que suceden en todo el mundo, o sea, no es nada nuevo. Para tener venues de calidad pues necesitas patrocinadores. Vamos a ver qué va a suceder acá en Guatemala. Mira, lo que a mí me interesa saber también es la parte que tiene mucho que ver con tu negocio en particular. Y eso es, una vez tienes tiquetes patrocinados por X empresa, tal empresa, uno es Black, otro es Metal, otro es Premium, no sé, ¿verdad? Tienes varios áreas de los conciertos y suele pasar mucho que no más las entradas salen, ya están vendidas o parecen vendidas, pero están solamente reservadas para los patrocinadores, para los clientes VIP, para las marcas o quien sea. Entonces, muchas veces la gente, como un fan, como un aficionado, ¿verdad? Del artista, no tiene acceso real a estos conciertos. Por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, habían colas en México, la gente esperando y mucha gente no alcanzó a ir a este concierto que quisieron. ¿Por qué pasa eso? Es case by case, o sea, hay artistas que en cuestión de minutos tú puedes hacer sold out del show y básicamente dentro de ese sold out luego clientes que se quedaron sin poder adquirir entradas tienen que recurrir a otros mercados para adquirir estas entradas. ¿Qué es lo que sí se ha hecho en otros países? Es que eso se le llama, cuando tú compras en la tiquetera directamente, eso se llama primary market. O sea, tú estás yendo a la tiquetera principal y compras tu entrada. Y luego cuando vas a lugares de reventa, esos son secondary markets. El gran problema es que si no está estructurado y no hay una forma en la que haya confianza en esos mercados, es donde suceden cosas como las que han sucedido recientemente con el tema de reventa, que se venden 500 entradas y resulta que la entrada era falsa. El gran problema no es que, por ejemplo, yo puedo adquirir una entrada y quizás ese día algo sucede, no puedo asistir porque fallece un familiar. Yo debería estar en la disposición de poderla vender, pero lo importante es que yo tenga la opción de hacerlo en un mercado seguro, en el cual tanto para mí, que no puedo asistir, pueda colocarla, como para un comprador que quiere adquirirla, hacerlo de forma segura. Esos procesos, esas plataformas ya existen. El tema es que no está acá en Guatemala, por lo menos no hay nadie que lo esté ofreciendo, no está regulado.
Nuestra plataforma, por ejemplo, tiene la opción de manejarlo regulado. Nosotros no la hemos habilitado y en el cual tú puedes decidir esta entrada la adquirió X persona y la puso a la venta porque no puede asistir, etc. Entonces, lo primero es que ese mercado secundario necesita las características para que genere confianza y que tenga un log de quién la adquirió, cuándo se revendió, quién la volvió a adquirir y tener esa trazabilidad. Pero luego, si hay eventos que por las negociaciones, etcétera, se alocan tickets para patrocinadores, etcétera. Entonces, es normal que un evento pueda tener cierta alocación para patrocinadores, para sus actividades, etcétera, que es normal porque tienen ese tipo de negociaciones. Mira, cuando estamos hablando del tema de reventa, eso es un tema muy grande, ¿verdad? Porque mucha gente trata los eventos como una posibilidad de inversión o posibilidad de hacer negocios, ¿verdad? Compro varias mesas y después espero un poco cuando está sold out y después obviamente sube el precio del ticket. Hay grupos de Facebook, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de no sé dónde. O estás como de vieja escuela esperando frente del concierto. Está vendiendo esas entradas. Pero ¿cómo funciona ese mercado hoy por hoy cuando no está digitalizado? Hoy en día cuando está digitalizado lo que sucede es que hay personas que adquieren esas entradas o por otros medios se las dan y están en grupos de Facebook o están antes, cuando los tickets eran preimpresos, tú ibas a la calle y encontrabas fila de revendedores que podías pues, empezar a negociar la entrada o la localidad que quisieras. Básicamente ese es el problema, la informalidad de esa industria. No es ajeno, en Estados Unidos tú tienes algo que se llama precios dinámicos, es decir, si hay una alta demanda por un show, los precios no son fijos, los precios suben, pero todo dentro del ecosistema de la plataforma. Entonces, creo que el gran problema es la informalidad de esto porque no te da confianza de lo que estás adquiriendo. Y entonces, vos lo que podrías ofrecer, pero todavía no lo estás ofreciendo, si lo entiendo bien, es yo compro una entrada y después me da hueva, no quiero ir, pero lo puedo revender. Dentro de la plataforma es posible. Entonces yo imprimo mi ticket y después lo revendo, pero con mi ticket yo puedo ir al show igual. No, porque por seguridad se hace todo un cambio del QR que te da acceso. Entonces yo vengo con mi ticket previo que vendí y te va a decir, no este ticket ya no es válido y te puedes ver toda la trazabilidad de lo que sucedió. ¡Ah, qué bueno! Entonces no es solo como, compro una entrada, no puedo ir, la listo en la plataforma para revender y trato de venderlas. No, porque hay medios de seguridad que hacen ese cambio de QR, tanto como tenemos casos en el Teatro Nacional, por ejemplo, en que nos dicen, mira, compramos 4 entradas, pero queremos movernos de ubicación porque queremos ir con este grupo. Tú puedes dentro de la plataforma hacer esos movimientos automáticamente y por seguridad también te cambia las medidas de seguridad de la entrada para tener esa trazabilidad y que no vayamos a tener ningún inconveniente. ¡Qué bueno! Me encanta cómo el sistema, cómo estás pensando hasta el último detalle. Sí, la plataforma que decidió apoyarnos en este proyecto de hacer una tiquetera social en el sentido de que no es para ganancia de los accionistas, sino para reinvertir en proyectos sociales. Es una empresa europea que dijo, mira, sos el primero en el mundo que viene y me dice, quiero montar una tiquetera no para nosotros ganar plata, sino para financiar proyectos. Y fue la mejor plataforma que yo encontré, totalmente customizable, white label, desde el dominio hasta el ticket. Si quieres cambiar un ticket por localidad, puedes cambiarlo. Y es por eso que usamos esta plataforma, no solo porque es la mejor que encontramos después de un año de investigación, sino porque también se sumaron a la idea de hacer negocios en la industria de una forma diferente. Pero mira, vos sos un emprendedor, entonces llegaste a Guatemala, estudiaste el negocio, pones tu empresa y de una vez dices, ¿sabes qué? Yo no necesito ganar el dinero, es que obviamente tienes que vivir de una forma, ¿va? Pero no es solamente para mí, quiero contribuir, quiero servir. ¿Y cómo fue este camino? ¿Cuáles fueron tus pensamientos desde día 1 montar la empresa que se llama Social Tickets?
Yo creo que lo que más me ha llevado a esto es que, y de pronto hablábamos fuera de cámara, Míjal, es que pues yo sí siento que estamos en este mundo no solo para ser mejores, para mejorar en nuestro bienestar, sino para servir a los demás. Y esa es como la premisa que yo tengo y que tiene todo el equipo, todos los que están sumados en esta empresa de la tiquetera, dentro del hospital que ahora hago parte, es servir. Y es así, ese es nuestro pilar. A partir de ahí empezamos a estructurar el negocio y cómo hacerlo rentable, porque una empresa social piensa como una empresa for profit. Tenemos que dar profit, pero el profit no es para ninguno de los accionistas. El profit es para reinvertirlo. Esa es una gran diferencia, porque una de las cosas que yo escucho muchas personas quejándose de los ONGs, ¿verdad? Es que son unos hippies que no están pensando en nada, no tienen una idea de negocio, están perdiendo dinero izquierda y derecha. Y la verdad es que no quiero donar porque no saben manejar el dinero. Y eso es algo que me llega mucho, lo que estás haciendo, porque lo que acabas de decir, que la empresa piensa como una empresa como for profit, pero después utiliza la ganancia no solamente para sus shareholders o para pues, sus accionistas, pero para unas causas buenas. Es algo muy diferente que una ONG. Yo lo que siento es que hay de todo en la industria. Hay ONGs admirables, desafortunadamente hay ONGs que quizás han usado fondos de forma que quizás no han debido. Pero lo que nosotros hacemos desde Centro MUR principalmente y con la tiquetera es cómo podemos crear más empresas sociales que terminen beneficiando a personas que lo necesitan. Y creo que muchos deberíamos pensar así, ¿qué servicios puedo prestar? Hay una necesidad, suplir esa necesidad, hacer dinero sobre esa necesidad, pero reinvertir en la gente que tiene esa necesidad. Y hablamos de empresas de diferentes industrias, y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita desde Centro MUR, es qué otras industrias podemos servir que nos ayuden a tener cierta estabilidad, pensando desde empresa y estabilidad para tener más niños beneficiados con cirugías, que eso es lo que hacemos en Centro MUR. Regresando por un pequeño tiempo a los eventos, tú empezaste la tiquetera, empezaste con lo social en mente, ahorita ganaste un poco de dinero. ¿Cómo decidiste sobre la causa? Porque obviamente hay 1000 causas, desde limpiar el agua hasta proteger el bosque, hasta apoyar a los niños que estás haciendo. Obviamente tuviste que tener muchos pedidos de varias personas, mira, me podrías apoyar a esta causa, a la otra, no sé qué, porque dinero siempre hace falta. Sí. ¿Cuál fue tu proceso mental? Mira, en esto me quiero enfocar, a esa parte quiero ayudar. En el camino yo conozco una persona de Estados Unidos, y yo voy a hablar de dos causas, la de discapacidad y la del centro pediátrico. En la parte de discapacidad, antes de tener la tiquetera, nosotros ya estábamos construyendo una empresa que trabajara por las personas con discapacidad, entonces esa era mucho más fácil, primero es la discapacidad y queremos trabajar por esta comunidad, principalmente porque mi esposa tiene una maestría en accesibilidad y diseño universal, y esa es su pasión. Así como mi pasión es la cultura, su pasión es construir por la comunidad con discapacidad. Y esa decisión fue muy fácil. ¿Cómo podemos construir juntos acá en Guatemala sobre lo que cada uno le apasiona y sobre lo que cada uno es bueno? Entonces vos trabajas con tu esposa en todas esas cosas. En el tema de discapacidad, sí. En el tema de discapacidad trabajamos juntos, pero también tenemos otra persona, una persona con discapacidad visual, que es nuestro coordinador de proyectos. Y es una persona que admiramos, pero impresionante, porque es ahí donde ves que las barreras las coloca la sociedad. Una persona que si le das los elementos, le das la tecnología, puede hacer lo que sea. Entonces trabajamos los tres. Ahí trabajamos con mi esposa, que se llama Gabriela Matus, y ya trabajamos con una persona que se llama Gerson Pontaza, que es nuestro coordinador de proyectos, y es una máquina ese hombre. Entonces ustedes decidieron básicamente en el rumbo que estudió tu esposa, cómo encajó eso con tu industria, y ahí donde se fueron
a dirigir con todo. Se van alineando. Yo creo que las cosas se van alineando de una forma que a veces es inexplicable. Sí. Porque cuando mi esposa hace su maestría, ella tiene una clase de teatro accesible. Y es de ahí donde empezamos a decir, bueno, trabajemos por la accesibilidad, traigamos el tema de teatro accesible y es ahí donde empezamos a unir las piezas. Mira vos, pero hablas de barreras que pone la sociedad. ¿Cuáles son las barreras? Porque uno no ve las cosas como una persona sin discapacidades, ¿verdad? No ve las barreras, porque si no hay una acera, cruzo a la calle, si hay gradas, pues hay gradas, ¿verdad? Si no veo algo, lo busco en internet. O sea, ¿me entiendes? Tienes las herramientas y todo nuestro entorno está hecho para personas sin discapacidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las barreras más frecuentes que vos encuentras o ustedes encuentran e intentan eliminar? Primero te diría la actitud. El no reconocer que estamos en una sociedad en la cual hay personas con discapacidad. Porque si las personas no tienen la actitud de abrir y de trabajar por personas con discapacidad, podemos traer la tecnología que querramos, podemos querer hacer rampas en todos lugares, pero sin actitud eso no va a existir nunca. Entonces la primera barrera es la actitudinal y el desconocimiento. Muchas personas tampoco contribuyen a la comunidad con discapacidad porque no saben que es relevante. Entre el 10 y el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, o sea, no estamos hablando de algunos. Y esto es datos de la OMS, o sea, no son datos. En Guatemala el último censo arroja 10.40, pero a nivel mundial es el 15. O sea, igual yo nunca imaginé que el número era tan alto. Entonces, lo primero es actitud y desconocimiento, porque al tú entender como institución que probablemente el 10 o 15% ya sea de tus empleados, ya sea de tus clientes o consumidores, van a tener algún tipo de discapacidad, entenderías que es importante eliminar esas barreras. Y me preguntabas cuáles son las barreras más comunes. Primero la actitudinal, pero luego tema de tecnología. Como empresas nos encanta a veces mandar mailings. Somos expertos mandando mailings. Pero nos damos cuenta que mandamos un mailing con una imagen. Si tú eres una persona con discapacidad visual y recibes un correo con una imagen, pues tu lector de pantalla no te va a leer una imagen, solo te dice imagen. Entonces no damos las opciones de decir, ¿quieres leer este correo electrónico con X término de discapacidad? Pues tú puedes hacer clic y leer el contenido en texto sobre lo que estás enviando. Pucha, que tengo que hablar con mi productor aquí si estamos haciéndolo en el podcast. O cosas muy sencillas. Publicamos en redes sociales. Todas las redes sociales ya tienen algo que se llama texto alternativo. Entonces, si tú subes una imagen, tú deberías colocar en el texto alternativo la descripción de esa imagen. Entonces, cuando una persona quizás como Gerson está leyendo y está navegando en Facebook o en LinkedIn, etcétera, y tú colocas una imagen, pues va a decir imagen de el evento tal, que tiene a la persona, tiene fondo azul y le describes la foto. Eso es accesibilidad. ¿Es difícil? No es difícil. No se hace por desconocimiento, porque no quieren o no lo creen necesario, pero cada vez es más fácil tener temas de accesibilidad. Páginas web. Hay un widget que tú le puedes incrustar a todas las páginas web, que te demora 10 minutos, no te demora más, y que te puede valer $500 al año, no es nada. Y con ese widget, si entra una persona, por ejemplo, con temas fotosensible, y tú tienes videos que te tiran flashes, ese widget te dice, apaga todo eso, y toda la página te la pone de acuerdo a esa discapacidad. Entonces, suba el tamaño del texto. Son cosas muy sencillas, pero que se pueden hacer ya. Solo es querer hacer. Y en el tema, en eventos en particular, ¿cuáles son las cosas que prohíben o que no le hacen accesible los eventos a esas personas? Lo que sucede es que acá yo creo que se cree que accesibilidad es solo poner una rampa y poner una tarima y ya el evento es accesible. Pero para llegar a esa tarima, el filtro por el que tienes que pasar no pasa ni la silla de ruedas. Entonces, no se tiene en consideración algo que se llama la cadena de accesibilidad. Desde el punto A hasta el punto B, ¿cuál fue esa cadena?
Y en cada uno de esos pasos, ¿qué parámetros de accesibilidad le brindaste al usuario para eliminar esas barreras? Entonces, en eventos principalmente es eso. Una persona, por ejemplo, ciega, que quiere comprar, pero la plataforma no es accesible para comprar o no hay métodos alternativos para comprar, pues ya lo estás excluyendo. Entonces, esos son principalmente los retos. O sea, ahorita en eventos solo se piensa en silla de ruedas, pero hay mucho más que solo silla de ruedas. Es impresionante esto y honestamente uno no se pone a pensar de tantos ejemplos que pueden ser. Por ejemplo, la fotosensibilidad que mencionaste, a mí nunca se me ocurriría porque no tengo ese problema, ¿verdad? Hay unas empresas, unas guías, hay algunos recursos que uno como emprendedor o uno organizador o quien sea que puede ver, tomar o que puede revisar para darse cuenta si está haciendo buen trabajo. Existen. Guatemala no tiene normativa y eso es una oportunidad en el sentido en que podemos adoptar las mejores medidas de otros países. También es un problema porque no exige que suceda, pero sí hay lineamientos en términos digitales, por ejemplo. G3 ICT, por ejemplo, es una organización que promueve el tema de accesibilidad en las tecnologías de comunicación. Entonces hay unos lineamientos, hay unos estándares, hay web checkers, por ejemplo, tú puedes revisar si tu plataforma cumple o no cumple con los términos mínimos de accesibilidad. Entonces sí existen, pero principalmente en Estados Unidos o Europa es donde uno puede revisar estos parámetros. Entonces, todavía estamos en pañales acá, pero eso es la oportunidad, como decís vos. Es una oportunidad, o sea, nosotros estamos trabajando con algunas instituciones financieras, principalmente porque sí, cada vez tienen la intención de trabajar activamente por la comunidad con discapacidad. Y hay una oportunidad porque cuando llegue la normativa y ya sea exigido, pues ya van a estar más adelante de lo que muchas otras organizaciones estén, porque lo estamos trabajando desde normativas desde el exterior. Mira, de instituciones, vos después de establecer la tiquetera y trabajar en este mundo y a trabajar con tu esposa en accesibilidad, viste la oportunidad de trabajar en Centro MUR. Cuéntame un poco de esa historia, porque no lo hablamos mucho y honestamente me interesa muchísimo cómo hiciste esa transición, porque eso es lo que te llena tus días hoy en día. Sí, yo en este camino de estar pensando en la tiquetera, conozco una persona de Estados Unidos, de la industria de la música, que recibe una llamada y me dice: mira, Luis, estoy buscando una persona que sepa de la industria de eventos en Guatemala y en Centroamérica, porque yo tengo un hospital pediátrico y estoy buscando formas de financiar las cirugías con un modelo social, o sea, haciendo conciertos, teniendo un venue para hacer conciertos, pero que todos esos ingresos lleven a ayudar a un hospital que tengo. Entonces, cuando empiezo a preguntarle: mira, cuéntame más del hospital, porque pues eres la primera persona que conozco que quiere trabajar en esta industria de los conciertos, desde esta perspectiva. Y me dice que él tiene un hospital en el cual en promedio al año opera 1,000 niños entre los 0 y los 17 años totalmente gratis. Y es así como conozco a Steve Moore, el fundador de este hospital, y le digo: mira, te ayudo, no me tienes que pagar nada, dime qué necesitas. Y es así como conozco a Steve y empezamos a colaborar durante ya 3 años aproximadamente, y hasta este año que me dice: Luis, necesitamos desarrollar más negocios como el de la tiquetera, ven al hospital y construyamos ya directamente desde el hospital. Entonces, un poco lo que hablábamos antes es las piezas en el camino van sucediendo, y así es como conocí a Steve y el hospital, y es genial. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, hablas de operaciones, ¿verdad? Pero, puchica, operación puede ser... Sí, Centro MUR es un lugar en el cual trabajamos con médicos de Estados Unidos, con lo mejor de lo mejor. Se programan misiones semanales, es decir, tenemos este domingo, por ejemplo, viene una organización que hace cirugías de mano y pie.
Son cirujanos todos de Estados Unidos. El domingo vamos a hacer evaluaciones de 150 niños de los 22 departamentos de Guatemala para ver quiénes son quirúrgicos o quiénes no son quirúrgicos, y luego se programan las cirugías de lunes a viernes para atender a los niños que podamos atender. De esos 150, por capacidad, atendemos alrededor de 75 niños en promedio, solo en una semana. Pero eso es 50%. Enhorabuena, eso es súper bueno, de verdad. Queremos más, honestamente, para eso estamos. Y solo para darte una idea, este año tenemos la meta de llegar a la cirugía número 10,000 en 12 años de operación que lleva el hospital. O sea, no es una cifra menor, o sea, son 10,000 vidas de niños guatemaltecos que han sido transformados gracias a Centromur. Solo en el primer trimestre del 2024 llevamos 374 cirugías. Felicitaciones, entonces, son impresionantes esos números. Entonces ahí es donde, eso es lo que ocupa mi día a día, es cómo podemos atender más niños, porque hay más necesidad, necesitamos llegar a más cirugías, este año tenemos 18 misiones, queremos tener 25 misiones. Queremos no solo tener alcance de la infraestructura acá en Guatemala, ciudad capital, sino que queremos tener infraestructura en el interior para hacerlo más fácil para ellos. Y es impresionante, encuentras historias que dices, vale la pena trabajar por la niñez. O sea, el propósito por atrás de eso, o sea, no puedo imaginar algo más lindo de levantarte en la mañana y decir, sabes que sí estoy cambiando el mundo, pero la vida de una persona a la vez y 75 niños en una semana. O sea, Luis, eso es impresionante, la verdad. Sí, y yo te digo, la vida, escuchar la historia, una de las cosas que yo más hago en estas semanas es escucharlos, hablar con los padres. Hace poco, por ejemplo, conocí a un papá que su niño no le podían hacer la cirugía acá en Guatemala por la complejidad. Vinieron médicos de Estados Unidos a un congreso, evaluaron los casos complejos que teníamos. Y me encuentro al papá, le pregunto ¿qué tiene tu hijo? Me dice, mira, tiene un inconveniente en la rodilla, por lo complejo no se lo pueden hacer. A la hora me lo vuelvo a encontrar afuera. Le dije, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Y el señor no me podía ni hablar, no podía ni expresarse. Y yo, ¿pero estás bien? Lo abrazo. Y me dice, Luis, es que me acaban de decir que nos van a llevar a Boston sin tener que pagar nada para hacer la cirugía a mi hijo. Esas vidas son las que no solo la del niño, es la de su familia, es quitarle ese peso emocional, financiero, para transformar Guatemala, honestamente, porque son las futuras generaciones. Sí. Y si no trabajamos por salud de calidad, va a ser muy difícil esperar que este país pues progrese. Me dejas un poco sin palabras porque esas historias de verdad, o sea, te tocan el corazón, ¿verdad? Y, o sea, no es algo ilustrativo, lo vives, ¿verdad? Y toca a toda la familia, no solamente al niño, es todo su entorno, es todo su pueblo y honestamente sí cambias el país. Yo no sé si tú sabes, Mijal, pero las personas que nacen con, por ejemplo, con cierta condición en las áreas rurales son expulsados porque piensan que tienen algún tipo de maldición. Y estas familias normalmente tienen que buscar otros lugares para vivir. Y en Centromur lo que hacemos también mucho es decirles, un hijo es un regalo, es una bendición. Solo es una condición que necesita ser tratada médicamente, pero es una bendición. No dejes que a veces la comunidad o la sociedad diga es lo contrario. Entonces, eso para mí, dar esperanza y dar como esa otra forma de ver la vida es lo más importante, que nunca piensen que sus hijos son algo menos que un regalo, pues. Entonces, y que vale la pena luchar por ellos. He visto papás que trabajan 14, 15 horas por sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Y es uno ahí donde dice, vale la pena hacer el esfuerzo que nosotros como hospital tengamos que hacer para mantener la labor que hacemos. Y hacemos lo imposible porque sigamos, para que no sean 10,000, para que sean
próximamente 20.000 en la menor cantidad de tiempo. Lo que a mí me cuesta es no solamente están haciendo un maravilloso trabajo, pero es cuesta arriba, ¿me entiendes? Hay que cambiar la opinión pública de que no es una maldición, que pues hay una predisposición a creer en algo diferente que pues la verdad. Hay obviamente barreras sociales, barreras políticas, hay barreras de la infraestructura del país y yo no puedo evitar pensar que ¿por qué hay necesidad de hacer este trabajo de su lado? Sí, si me preguntas, desearíamos tener un sistema de salud eficiente, que no necesitáramos de Centro Mur, pero hemos visto que a veces esa necesidad no está siendo cubierta por el sector público, y es ahí donde Steve dijo, no, tenemos que hacerlo privado y tenemos que hacerlo digno y con estándares de Estados Unidos. El hospital Centro Mur está certificado por la Universidad de Vanderbilt, o sea, también tiene los estándares más altos, no los estándares solo locales, sino estándares internacionales. Y no solo eso, también yo creo que el sistema actual desafortunadamente no funciona de la forma en la que quisiéramos y para la cantidad de niños que necesitan atención. Entonces, tenemos dos opciones: o quedarnos sentados esperando a que el gobierno lo haga, o hacerlo nosotros y movilizarnos y movilizar las instituciones privadas para que vean que también hay opciones de un alto nivel, que todo es transparente. O sea, Centro Mur tiene una fundación también en Estados Unidos con 2 sellos de transparencia en uso de fondos, y es hacer las cosas así. O sea, mira, si ves el efecto secundario, ves el efecto de ejemplo que ustedes están poniendo en el mercado, que no sé, que el gobierno pues sí admite que las cosas se pueden hacer mejor, que pone las cosas más en orden, que sigue su ejemplo, o ves resistencia a esas iniciativas. no, yo siento que las personas que nos han conocido siempre nos dicen cómo podemos apoyar. Quizás ahorita en la labor que estamos es que cada vez conozcan más la labor de Centro Mur. Y no tenemos ahorita apoyo del gobierno, tampoco hemos buscado, tratamos de ser muy independientes en nuestra forma de operar. Pero es eso, yo creo que el tema es cómo más personas se involucran de diferentes áreas, no solo de gobierno. Hay veces que el gobierno dice, bueno, ¿cómo operas? Enséñame cómo lo hacen ustedes, porque al fin y al cabo operar 75 niños, hemos llegado a operar 103 niños en solo una semana. Es una logística impresionante. Es una logística porque súmale los padres, súmale que solo tenemos 3 salas de cirugía, no es que tampoco tengamos tantas, pero tenemos 3 salas de cirugía, 22 camas disponibles en las cuales pues, se recuperan los pacientes una noche, luego salen y tenemos aliados como Casa Ronald McDonald. Es una logística impresionante, pero eso es lo que le gusta a los teams de Estados Unidos, que ven su trabajo más eficiente. O sea, misiones siempre ha habido en Guatemala y hay muchas que suceden en otras zonas. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es que, como en un concierto, el artista viene, toca y se va, no se preocupa por nada más. Así, igual, tratamos a los médicos. El médico viene, está toda la infraestructura seteada, hace su magia y luego se va. Eso es lo que también buscamos en Centro Mur, es buscar esa eficiencia en el recurso también médico. Me encanta cómo tus dos mundos se conectan en ese sentido de organización, de orquestación, de eficiencia, de ver cómo puedes aprovechar los recursos de la mejor forma para tener el impacto y para servir mejor, ¿verdad? Porque Exacto. Una de las cosas que hemos hablado es, pues, el propósito y el servicio, ¿verdad? A tu comunidad, y eso es algo que, pues, es el denominador común de todas tus actividades. Sí. Es lo que trato de tener siempre en el centro. Es cómo podemos servir, cómo podemos ser íntegros en lo que hacemos, cómo podemos ser excelentes también en lo que hacemos. Darte un ejemplo, por ejemplo, en Centro Mur, que es una de las cosas que a mí más me apasiona.
Hay un espacio donde los niños y las familias esperan para subir a su sala de cirugía. Y estás súper invitado para que nos acompañes. Pero a alguien se le ocurrió, mira, ¿y por qué no abrimos una juguetería aquí para que el niño, antes de subir a su sala de cirugía, escoja el juguete que quiera, nuevo, de la mejor calidad, marcas de lo mejor que hay? Porque de esa forma el niño va, escoge su juguete, está ilusionado, sube a la sala de cirugía. Hay niños que los subimos en carros eléctricos, en el elevador, o sea, porque luego ese niño, su experiencia en Centro Moore es totalmente otra. O sea, no lo hacemos por caridad, no, lo hacemos es porque creemos que estamos transformando su vida, lo hacemos lo mejor posible para que luego, tenemos los casos en los que niños dicen, no me quiero ir, o sea, déjenme aquí, que aquí me tratan como si estuviera en mi casa. Y eso es lo que buscamos en Centro Moore, o sea, cambiar esas realidades, saber que ellos, que sí tienen a alguien que les preocupa, que ellos estén mejor. Me encanta que ese ejemplo que acabas de dar es tan sencillo y no es caro, ¿verdad? No. O sea, es una cosita pero por completo le cambia no solamente la experiencia, pero la vida del niño, Sí. porque no tiene temor de los médicos, no está nervioso, está ilusionado, se va a la sala de cirugía a dormir, pero nítido, feliz. Pues se despierte, lo primero que pregunta es, ¿Dónde está mi juguete? ¿dónde está mi juguete? No, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, eso ha demostrado, primero, que disminuimos el nivel de estrés de los niños, y para nosotros eso es lo más importante, que si bien pueden ser cirugías que a veces pues generan cierto dolor, porque es normal, es una cirugía, pero la experiencia, buscar que sea otra. Tener niños que llegan sin caminar y que los veas a los 4 meses caminando, te dices, wow, acá está pasando algo especial. ¿Cómo no ser parte de ello? O sea, eso es lo que a mí más me motiva. Mira, ¿cómo ser parte de eso? Escribirnos, contactarnos, visitarnos. Para mí lo que yo le digo a todo el mundo es, vengan, conózcanos, vengan a una jornada, sean voluntarios en una jornada. Necesitamos voluntarios a veces acompañando a los pacientes, acompañando a los papás, jugando con los niños, traduciendo. Pues los médicos son de Estados Unidos, hay veces tenemos un traductor de una lengua maya a español y luego un traductor de español a inglés en salas de cirugía. Entonces, vengan, acompáñennos, vívanlo y vean que lo que está sucediendo ahí en realidad es transformación, es esperanza para estas familias, y allí van a entender que pueden ser parte también de esto, y esa es la invitación. O sea, vengan, sean parte de esa transformación, porque mucha gente dice, yo quiero ayudar, quiero transformar Guatemala, pero a veces no saben cómo. Aquí hay un lugar donde lo pueden hacer, básicamente. Esa es la invitación, escribirnos, estamos como moore.org.gt, pueden escribirnos ya sea o en Facebook, nos pueden encontrar como Centro Moore, o en Instagram. Escríbanos, ahí están nuestros contactos y súper invitados, desde una parte personal o desde una parte corporativa, cualquiera puede sumar a esto. Muchas gracias, Luis. Eso fue Luis Villegas, un muy querido amigo y, como ustedes pueden ver, una muy linda persona también. Aquí abajo les dejamos en los comentarios todas las redes sociales de Centro Moore y de Luis, para que ustedes puedan ver cómo poder ayudar a la causa también. Y muchísimas gracias de verlos grandes. Nos vemos la próxima. Gracias, Luis. No, gracias, Miguel, por tenerme acá, por este espacio, y pues mis mejores deseos, y nos vemos en Centro Moore. Nos vemos.